Bienvenidos al primer Marginalia de visitantes de la historia. En este breve video daremos cuenta de la historia de la Dama de Gris, Lady Janet Douglas. La historia de Escocia tiene una infinidad de leyendas, al punto tal que referirse a un hecho histórico sin que esté vinculado a una es prácticamente imposible. El caso de Janet Douglas no escapa a esto, por lo que necesariamente se dará cuenta de un hecho sobrenatural. Es necesario entender el contexto histórico en el que los hechos sucedieron para poder comprender la naturaleza de los mismos. Muerto su padre, el rey James IV, en la batalla de Floddenfield, en Northumbria, el 9 de septiembre de 1513 y con un año de edad, es coronado como rey de Escocia James V. Por su minoridad, se encarga de la regencia su madre, Margarita Tudor, la cual fue depuesta al volverse a casar al año siguiente, tomando su lugar John Stuart, segundo duque de Albany, el cual era el siguiente en la línea sucesoria después del rey y su hermano Alejandro, duque de Ross, que había fallecido en 1515. Sin embargo, cuando la guerra estalló nuevamente entre Inglaterra y Francia, Archibald Douglas, cuarto conde de Angus, padrastro del joven monarca, expulsó al duque de Albany, manteniendo confinado a James V en el castillo de Edimburgo. Margarita, divorciada de Angus en 1527, rescató al joven James, quien en 1528 asumió las riendas del gobierno. Después de tantos años preso en los calabozos del castillo de Edimburgo, James V desarrolló un odio muy profundo contra los Douglas. Luego del divorcio, Angus se exilió en Inglaterra, lejos de las garras del joven James. Es en este punto donde comienza el infortunio de su hermana, Lady Janet, que todavía vivía en Escocia. El joven James V comenzó la cacería contra Janet en 1528, luego de que su marido, el Lord de Glamis, muriera ese año y no pudiera brindarle protección. Por orden del rey, Janet fue acusada de brujería y traición. Se le adjudicaba la creación de pociones, brebajes y venenos con el fin de cometer regicidio. En 1537, el rey ocupó forzosamente el castillo de Glamis hasta su muerte en 1542 y encarceló a Janet y su hijo John en los calabozos del castillo de Edimburgo, donde él había pasado su infancia preso. Cuentan los historiadores que Lady Janet era de un carácter impecable y de gran educación, por lo que condenarla por brujería fue sumamente difícil para el rey. Ella era muy querida tanto por los sirvientes como por sus allegados. Solo bajo la más cruel de las torturas acusaron y brindaron el testimonio que ayudó a condenarla. John, el hijo de Janet, observó cómo torturaban a su madre, para luego ser torturado y admitir la culpa de ella de todos los cargos. Fue su palabra la que terminó de condenar a su madre. El 17 de julio de 1537, Lady Glamis fue quemada viva ante la mirada de profunda conmiseración de los presentes. Dicen los testigos que todos observaron la ejecución en profundo silencio. Lady Janet era una mujer amable y educada, querida por todos, sirvientes y allegados. Nadie creyó entonces que los cargos fueran ciertos, aunque se sigue sosteniendo que solo el rey James quería matarla para vengarse de su padrastro, Angus, el hermano de Janet. John, séptimo Lord de Glamis, fue liberado de su prisión luego de la muerte del rey James, que en su lecho de muerte mostró remordimiento por lo hecho. Murió el 14 de diciembre de 1542. Ni la historia ni la vida de Janet terminan ahí. Poco tiempo después de la ejecución, empezó a verse una dama de gris rezando en la capilla del castillo de Glamis, que desaparecía sin dejar rastro. La misma aparición se podía observar también sobre la torre del reloj del castillo. Todos coincidieron que era el fantasma de Lady Janet, que había vuelto a su lugar. En la capilla del castillo siempre se deja un asiento vacío para ella. Desde ese entonces hasta hoy, cuenta el folclore escocés, puede verse vagando por algunos lugares del castillo el espectro de esta dama tan querida en su época, que supo recibir el odio del rey.